Hola y bienvenido al canal. En este video hablaremos acerca de la clasificación de los números. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿cómo sería la vida sin números? Trata de imaginar por un momento un día sin números. No importa el día, trata de imaginar pasar las primeras horas sin números. No habría reloj despertador, ni tiempo, ni fecha. No habría celulares, ni televisión ni radio. Los números son imprescindibles en nuestra vida. Los números se presentan en prácticamente todas nuestras conversaciones. Cuando nos preguntan qué fecha es hoy, qué temperatura hay, nuestra fecha de nacimiento, o cuánto pesamos, las respuestas de todas estas preguntas, y muchas otras son números. Desde el comienzo de los tiempos, diferentes civilizaciones han utilizado varios símbolos para representar los números. Pero los símbolos que utilizamos hoy día, se pueden trazar como originados en la India, aunque fueron los árabes los que los introdujeron a Europa. A nuestro sistema numérico lo llamamos indo-arábigo y se basa en 10 dígitos, desde el 0 hasta el 9. Con estos 10 dígitos podemos representar todos los números que utilizamos para contar desde el 1 al infinito. A este conjunto se le conoce como los números naturales. El sistema indo-arábigo surge gracias a genios creadores de las matemáticas y astrónomos hindúes, quienes llegaron de manera natural y empujados por la necesidad de abreviación de escritura al descubrimiento de los 3 ingredientes fundamentales para el establecimiento del sistema de numeración moderno. Primero, la utilización de 9 símbolos gráficos diferenciados, utilización del principio posicional, y la utilización del 0 para señalar la ausencia de las unidades de un cierto orden. Los números naturales forman el primer conjunto de números que fue utilizado por los seres humanos tanto para contar objetos como para ordenarlos. El conjunto de los números naturales se denota con el símbolo n y tiene como primer elemento al número 1 hasta el infinito. Este conjunto mostrado no incluye al número 0 ya que algunos autores no consideran a tal número como parte de los naturales. En este canal incluiremos al 0 como primer elemento de los números naturales y como punto de partida de ellos. Usaremos la notación n sub 0 para denotar el conjunto de los números naturales que incluye al 0, es decir, n0 igual a n unido con 0. El conjunto n puede representarse en la recta real de la siguiente manera. Se dice que los naturales son un conjunto de números ordenados e infinitos. Tomemos dos números. Ejemplo el 5 y el 7, podemos decir de estos dos números que 5 es menor que 7, o 7 es mayor que 5. Ello se cumple con todos los números que se presentan en la recta numérica. Por otro lado, los números que se distribuyen en la recta numérica inician en 0 y van hacia el infinito, es por ello que se denomina que los números naturales son un conjunto infinito. Propiedades de los naturales, se dice que el conjunto de los naturales son aquellos números que se usan para contar, ordenar o jerarquizar algunas cantidades, además tienden a ser ordenados, ya que el primer número será menor que su sucesor, es decir el número que le sigue o está a su derecha. Es infinito dado que los números no tienen algún término, la diferencia entre dos números es otro número natural. Pero ¿qué pasa si en la resta, el minuendo sería menor que el sustraendo? Es allí donde nace el concepto de los números enteros, ya que hasta el momento no conocemos los números que estén detrás del 0, es decir, números que representen cantidades negativas. Los números enteros son cualquier número que corresponda al conjunto de los números naturales más sus opuestos, incluyendo el número 0. En ciertas ocasiones necesitamos expresar valores que están antes o por debajo del valor que consideramos punto de partida o valor 0. Ha sido necesario ampliar el conjunto de los números incluyendo también los negativos. Para ello añadimos al número natural un signo más o menos. En alguna situación de la vida cotidiana se usan los números enteros, como cuando disponemos de un dinero, ejemplo $3 para pagar una deuda de $18. Con ese dinero solo podría pagar $3 de deuda y seguiría debiendo $15, es decir tendría $15 en deuda, que se podría cancelar con $15, si los tuviese pues esto representaría equiparar las cantidades para pagar el total de la deuda. Veamos a continuación cómo se distribuyen los números enteros en la recta real, en comparación con los números naturales. Los números enteros no tienen inicio ni fin y aparecen en nuevos números a la izquierda del 0 como si pusiéramos un espejo en medio de la recta real y adicionaríamos el signo menos si unimos los enteros positivos, que anteriormente fueron los naturales, más el 0, y los negativos. Tendremos el conjunto de los enteros en toda su extensión. Algunas propiedades o características que tienen los enteros son números que contienen a los naturales que se llamarán números enteros positivos, y a los otros números negativos que se llamarán enteros negativos, y si unimos todos estos números más el 0 darían como resultado todos los enteros posibles. Podemos afirmar también que los naturales son un subconjunto de los enteros.
Entre un número entero y su sucesor no existe otro número entero. Además de ello, estos números son usados con normalidad en la vida diaria, como cuando nos referimos a valores extremos de temperatura. Ejemplo, alguien que visita Rusia y ve la temperatura marcará quizás menos 10 grados, es decir 10 grados bajo cero. Por otro lado, cuando visitamos edificios de muchos pisos, en ocasiones existen sótanos marcados con la numeración -1 o -2. O así sucesivamente, o como cuando nos situamos cronológicamente según la historia pasaron eventos, antes de Cristo y después de Cristo, por ejemplo -1500 AC, quiere decir que ese evento ocurrió 1500 años antes de Cristo o 1500 DC, 1500 años después de Cristo. Por otro lado, imaginemos que tenemos una tableta de chocolate, la cual la partimos en 10 pastillas, si cogemos una pastilla estaríamos comiendo una fracción del total. Para esta y otras aplicaciones se inventaron los números fraccionarios o racionales. Para este ejemplo cogemos 4 pastillas del total que son 10, eso se puede representar como una división 4 décimos o también lo que me quedaría 6 décimos. Una fracción es una división que consta de un numerador, número de la parte superior y denominador, número de la parte inferior. El numerador se traduce como cuántas unidades extraigo o utilizo de un total, y el denominador se refiere al total de partes o elementos. Y en general se denota como un m entre n. Toda fracción es una división y toda división es una fracción. Debido a eso, una división se puede convertir en una fracción para ser simplificada. Donde n debe ser diferente de 0 para evitar la indeterminación, los números fraccionarios se distribuyen en la recta real desde menos infinito a más infinito. Veamos en la recta real donde aparecen números fraccionarios ya simplificados. Para ello tomaremos el ejemplo de 0.5 que ha sido simplificado, pues esta fracción tiene su forma primitiva que es 1 medio, y 1.50 que tiene su forma primitiva que es 3 medios. Hablemos de la fracción que se muestra en la pantalla. 1 medio, como ya vimos, puede ser simplificada, es decir dividida, y da un resultado de 0.5. Asimismo, si observamos la fracción, 1/7 al simplificarse nos da un resultado de 0.14 con más decimales, y también la fracción 1/60 que nos da 0.0166 con más decimales. Pero ¿qué de particular tienen estas fracciones? Observemos que en la primera división la forma decimal es exacta, cuando el grupo de números que aparece después del punto decimal es exacto, o un número limitado de cifras, se pueden escribir como fracción, y por tanto, pertenecen a un subconjunto de los números racionales. Estos números se usan con mayor frecuencia en la vida diaria. Por otro lado, tenemos a los números periódicos puros o los números que tienen la forma decimal pura, los cuales después de dividirlos el resultado tiene cifras que van después del punto decimal y se repiten en grupos iguales. Estos números, al tener cifras decimales infinitas, se pueden representar de otra manera más simplificada, en la cual se considerará las cifras que se repiten, y se le adicionará una especie de virgulilla circular encima de las cifras que se repiten después del punto decimal. También tenemos los números periódicos mixtos. La forma decimal es mixta cuando las cifras se repiten en grupos iguales pero no después del punto decimal, que también se pueden simplificar como los periódicos puros, y específicamente estos números se redondean al siguiente superior. Ejemplo 0.016666 se redondeará al 0.01667 periódico mixto. Veamos algunas propiedades o características de los números fraccionarios. Los números fraccionarios no tienen sucesor, es decir, si nos ubicamos en cualquier racional no existe uno que siga sin que no haya más entre estos. Cada vez que escojas dos números racionales cualesquiera, por más cercanos que sean, encontrarás que entre ellos existen infinitos. Los números racionales también representan cantidades, por lo tanto unos pueden representar más y otros menos, es decir, hay una relación de orden entre los mismos. Debes entonces estar en la capacidad de poder determinar cuándo un número fraccionario es mayor que otro. Los números naturales se utilizan en la vida diaria. Pongamos un ejemplo en la cual compramos una pizza y comemos un pedazo. En este momento estamos usando los números fraccionarios dado que extraemos un trozo de un total, lo cual se puede representar como un racional. Dado que la pizza tiene 8 trozos y estamos cogiendo un octavo, es decir, uno de 8 partes. Por otro lado, cuando tomamos pastillas extraemos uno o varios elementos de un total. Además de cuando nos preparamos una comida tomamos porciones o fracciones de elementos que se necesitarán en la receta, o también al verificar el nivel de carga que le resta al celular, que será una fracción del total. Los números irracionales son los elementos de la recta real que no pueden expresarse mediante el cociente de dos enteros, y se caracterizan por poseer infinitas cifras decimales no periódicas. Entre los números irracionales más conocidos tenemos al número pi, número de Euler, los radicales, y el número áureo.
Hablemos del número pi y sus características. Pi demuestra la relación de la longitud de una circunferencia con su diámetro. Fue en el siglo III a.C., cuando el físico griego Arquímedes logró determinar el valor de pi, utilizando polígonos para afinar el cálculo. Su aproximación tuvo un error pequeño sobre el valor real, pero si bien fue Arquímedes el primero en proponer un valor, a través de los años diversos matemáticos y científicos siguieron en la búsqueda. Hablemos del número neperiano o número de Euler, e. En el área de las matemáticas, podemos definir el número como la base de la función exponencial natural, que en algunas ocasiones es también conocida como la base neperiana, esto porque fue el matemático Neper el primero en utilizarla. El número de Euler es muy usado en distintas áreas como, en electrónica para realizar descripciones sobre la descarga de un condensador. Por otro lado, la raíz cuadrada de 2 fue posiblemente el primer número irracional conocido. La aparición de raíz de 2 respondió al problema de querer calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado cuyo lado mide 1, que para el criterio del momento, no encajó por no expresarse como razón de dos números enteros. Su surgimiento se vincula más a la geometría que a la aritmética. Posteriormente, desde la visión algebraica, esta raíz cuadrada satisface la ecuación x al cuadrado igual a 2. Por otro lado, otro número irracional importante es el número áureo. Este número se representa con el símbolo φ y se lo conoce también como razón dorada, número de oro, media, proporción áurea, entre otros. Es un número muy utilizado por los artistas plásticos a la hora de establecer proporciones en sus obras. El número áureo surge de la división en dos de un segmento guardando las siguientes proporciones. La razón del segmento total con el segmento más largo es igual a la razón del segmento largo y el segmento más corto. Los números irracionales son los elementos de la recta real que cubren los vacíos que dejan los números racionales, ya que muchas sucesiones de racionales tienen como límite un número que no es un racional. Por otro lado, los números irracionales se distribuyen en la recta real como se observa en la pantalla. Podemos ver que en el rango de 0 a 2 aparecen los irracionales más conocidos. Pasa lo mismo en la parte negativa. Hasta ahora hemos clasificado varios conjuntos de números. Veamos lo siguiente en la pantalla. Dividimos dos grupos. En la primer parte estarán incluidos los naturales, los enteros y los racionales. Cada uno de esos conjuntos son subconjuntos del anterior respectivamente. Esto quiere decir que los naturales son un subconjunto de los enteros son un subconjunto de los racionales, los irracionales son otro conjunto. Pero todos estos conjuntos dan origen a los números reales. Otro grupo de números son los imaginarios o complejos, pero para ello hablemos de la recta real en la cual podemos situar dos puntos, con los cuales se podrán realizar ciertas operaciones matemáticas. Imaginemos que tomamos el número 1 y el número 2, si sumamos estos dos números nos resultaría el número 3. Pero ¿qué sucede si sumamos otros puntos u otros números de la recta real? Lo que ocurrirá será que el punto resultante se trasladará a cualquier lado de la recta real. Eso ocurrirá con todos los números que se requieran utilizar, como se muestra en la pantalla. De la misma forma en la que sumamos puntos, estos puntos se pueden multiplicar, es aún más interesante ver que podamos multiplicar puntos. Grafiquemos la recta real para poder observar el bello comportamiento de estos números al ser expuestos a la multiplicación. Situemos un punto de referencia en la recta real. Ejemplo el número 1, si le multiplicamos por un factor negativo en este caso menos 2, el número anterior se convertirá en menos 2. Por otro lado si a este mismo número le multiplicamos nuevamente por menos 2, el número anterior se convertirá en 4, es decir al multiplicar los números por un factor negativo este hace una rotación de 180 grados. La multiplicación por menos 1 es más sencilla. Cada punto es enviado a su simétrico con respecto al origen, es decir hay que dar media vuelta con una rotación de 180 grados o si prefieren, si multiplicamos un número por sí mismo el resultado es siempre positivo. Por ejemplo, si multiplicamos por menos 1 da media vuelta. Entonces, si lo hacemos una segunda vez, regresamos al punto de inicio. Es por esta razón se dice que menos 1 por menos 1 da 1. Veamos por ejemplo, que la multiplicación por menos 1, envía al 2 al menos 2, y que si volvemos a multiplicar por menos 1, regresan los saltos, eso es evidente. Entonces no hay ningún número que multiplicado por sí mismo de negativo. Dicho de otra forma menos 1 no tiene raíz cuadrada. Para responder esta pregunta, dibujemos nuevamente la recta real y ubiquemos un número, para ver qué ocurre cuando un número no tiene raíz.
Como vimos anteriormente, si a un número le multiplicamos por una cantidad negativa, este número daba un giro de 180 grados, pero los matemáticos genios de esa época pensaron y se dieron cuenta que como multiplicar por -1 es girar 180 grados, entonces la raíz cuadrada es girar solo 90 grados, y es así como se inició el descubrimiento de los números complejos, puesto que al girar un número 90 grados resultaba que el número salía del eje real, y se concibiera la idea de nuevos números, dando inicio al conjunto de los números complejos que hoy en día tienen múltiples aplicaciones en la ingeniería y las matemáticas. En este video no se detallarán ni más conceptos ni otras características fundamentales de los complejos, ya que hay una sección para el estudio de estos números, que lo desarrollaremos más adelante. Si llegaste hasta aquí te agradezco mucho, espero te suscribas al canal, cualquier duda o recomendación te invito a dejarlo en la caja de comentarios. Me despido no sin antes agradecer también a mis nuevos suscriptores. Esto fue todo por hoy, nos vemos a la próxima.